En un patio del barrio de Constitución, un vecino acaricia los botones de su bandoneón. El niño de 5 años lo observa y queda fascinado para siempre. Compositor, director, arreglador, maestro del tango, es uno de los bandoneonistas contemporáneos más importantes del mundo. Científico y experimentador, es considerado el eslabón perfecto entre Astor Piazzolla y Osvaldo Pugliese. Hoy, encuentro en el estudio con Rodolfo Mederos. Buenas. Hola. Pasen. Gracias. ¿Cuánto hace que no venía por acá? Señor Mederos. ¿Cómo dice? Por favor, adelante. Pase. ¿Cómo va? Un placer. Desde el alma. Un placer. Un amigo. Ay, Jorge. De vista, esos son los amigos que me dio la Sí, música. deben tener alguna historia en común. Alguna. Travesuras. Sí. Uf. Bueno. Cada vez que llego a lugares así emblemáticos, históricos, y me encuentro con gente que quiero mucho y que en definitiva ayudaron a que uno haga lo que hace, ¿no? Porque la gente cree que el músico hace sus cosas solo. Sí. Y en realidad uno necesita de todos. Y estos lugares, bueno, vos creciste en este tipo de... Pero te ha tocado ahora, últimamente, grabar, por esas razones de viajes o cosas, en lugares que no tienen esta impronta de las cosas más modernas, más asépticas. Sí, claro. También. La tecnología se ha ido transformando. Sí. Cambió. ¿Sabes qué, Lalo? Yo valoro mucho el objeto. Lo que es inmaterial no lo puedo entender mucho. Entonces necesito ver una cinta, necesito ver un aparatos. disco, sí, necesito claro. ver el objeto, ¿sabes? Es decir, todo eso que está aprisionado en, vaya a saber dónde, en esa especie de cibernáutica inmaterial, no es que me asuste, pero me parece que es como muy a lo Bradbury, ¿no? Muy de ciencia ficción, ¿sabes? Mederos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a este encuentro con el ingeniero Da Silva. No, gracias, yo les agradezco, porque en realidad es bueno que también poder mostrar y hacer conocer lo que uno hace, ¿no? Sí, lo vamos a escuchar, lo vamos a ver trabajar en su salsa, en su oficio, y vamos a charlar también sobre la música, el arte y el bandoneón. Muchas gracias. No, al Te contrario. acompaño. Vamos. Vamos. Thank you.
La historia cuenta que un niño de 5 años ve y escucha a un vecino tocar el bandoneón y queda fascinado. ¿Es así? ¿Es la historia así tal cual? Sí, así es. Hace muchos años ya. Pero los tengo muy presentes. ¿Tenés la imagen? Sí, absolutamente, hasta los olores. Los olores de esa habitación, de esa tarde, con las gallinas dando vuelta por afuera y los perros echados por ahí. Y aquel domingo que mi madre hizo pastelitos, los pastelitos de membrillo que a mí siempre me han gustado y que nunca volví a comer como esos. Imagínate un barrio de casitas bajas, en un barrio muy apacible, muy lindo así de humilde. Mi padre de un lado, mi madre del otro y yo, y ella sosteniendo en una mano el plato con los pastelitos cubiertos con un repasador. Y este hombre había sacado de una caja un artefacto rarísimo que empezó a sonar. Y yo era como haber entrado en una dimensión absolutamente distinta. Imagínate un artefacto que en principio se mueve por sí solo. Vos viste que los instrumentos en general no tienen movilidad. Un arco se mueve respecto del violín, pero son dos objetos. En un piano se bajan las teclas. Pero digamos, se mueve, se transforma en otra. Este instrumento se mueve como un gusano. Sí, como un gusano, porque para un niño, claro, una oruga. Claro, tiene una movilidad. Me llamó mucho la atención y el sonido me penetró. Y creo que ese instrumento ahí entró en mi corazón y en mi alma y en mi decisión de manera permanente, ¿no? ¿Y cuándo empezaste a estudiar? ¿Cuándo te interesaste formalmente o más seriamente con el bandoneón y con la música? ¿Qué edad tenías más o menos? Yo, con ese instrumento de aquel vecino, que al día siguiente de esa reunión con pastelitos y mates, volví a buscar el plato que había quedado de pastelitos ahí. Y por supuesto el hombre que evidentemente era muy perceptivo y detectó que el día anterior yo había quedado impactado por esto, me puso una sillita ahí bajita, me hizo sentar y me trajo el instrumento y me lo puso así, en el regazo, y me dijo, a ver si empezás a tocar algo, y se fue a trabajar. Y se ve que mi intuición y mis deseos y esta cosa no funcionaban mal, y al cabo de un tiempo tenía una cantidad de un repertorio, por ahí medio maltrecho, pero de tangos y valses y milongas. Que se acaba de oído. Totalmente de oído. Mis inicios fueron salvajes, por suerte. Esto creo que es recomendable, ese salvajismo. No, está muy bien, pero qué sé yo, escuchándote en toda tu vida y tu carrera, ¿no? Y diciendo, empecé de oreja, es fantástico, ¿no? Es por eso, es interesante. Porque fue salvaje. Sí. Si algo hago bien, si algo aprendí a hacer bien, creo que es por ese salvajismo inicial. Lo demás me dio conciencia de cosas, por supuesto. No voy a descalificar el estudio, ahora no voy a hacer Porque estudiaste. Sí, obviamente. Claro, estudiaste música. Entonces, bueno, al cabo de un tiempo, mis viejos detectaron que yo quizás debería tener una instrucción musical y me mandaron como maestro de barrio. Lo cual fue una experiencia bastante frustrante, porque los maestros en general, la pedagogía musical en esa época... Y la pedagogía en esa época, no sí, solo musical. Exactamente. Era bastante medieval. Esto es así y esto es así. Sí, además no preguntes por qué. Entonces cuando se comentó que yo tocaba, un poco pensando que esto le iba a gustar al maestro, que yo tocaba tangos de oído, si a mí el padre de un chico me dice eso, yo digo, qué maravilla. Mire lo que toca mi pibe. Que siga tocando, ¿no? Así. Yo después le voy a enseñar otra cosa, pero que sí. El hombre me prohibió, pero terminantemente, tocar eso. Me condujeron a una especie, como por un embudo, a una especie de recipiente lleno de escalas, arpegios y esas cosas. A los 6 años, 7 años, ¿te imaginas que mucho tiempo después iba a caer la ficha donde tenía que caer. De manera que, bueno, nada. Pero yo creo que me fui haciendo al lado de los músicos con los que he tocado. Yo creo que los libros me han enseñado mucho y me siguen enseñando, obviamente. Pero creo que lo que más me enseñan son los músicos cuando tocan. En la acción misma. En la acción. Por suerte, Lalo, yo digo esto y esto que te voy a decir no lo tomes como un gesto de soberbia. Yo no soy muy lejos de estar en esa aspiración. Pero la verdad, a esta altura de mi vida, mirando un poco a ver qué hice, me siento muy feliz y muy privilegiado, ¿sabes? Porque en principio venir de la clase social de donde vengo, clase de laburantes, lo cual uno dirá ahí, y me dio una conciencia social muy particular. El bandoneón
que cayó a mi vida de esa manera y no otro instrumento. El género en el cual me introduje, más allá que después tuve gestos y seguiré teniendo de expansión, después hablamos de eso si querés. Las otras músicas. El tango, esto que entró en mí como endovenosamente, qué sé yo. Todos los músicos con los que he tenido la posibilidad de tocar, de aprender, de colaborar y de disfrutar. Aquellos enormes y gigantes como Horacio Salgán, como Osvaldo Pugliese, como el mismo Astor y otros. Incluso músicos ni siquiera conocidos, que uno siempre está mencionando esos que son como los las estrellas. Pero ¿sabés cuántos músicos de cantina que no los conocía ni el vecino, y sin embargo me han enseñado cosas? Quizás no desde la retórica, no con un pizarrón y un puntero, tocando, simplemente tocando. Con sensibilidad. Simplemente haciendo algo que yo capté y que eso lo apoderé y lo hice mío. Pero esto me pasa con mis compañeros actualmente. Cuando estamos tocando, los tres estamos nos jugamos la vida. Y yo sé que en cada uno de ellos, por nosotros tres corre como una especie de algo, de energía, es como una gestalt, es como algo que nos está pasando. Yo siento lo que le pasa a cada uno y ellos sienten lo que me está pasando a mí. Esto es maravilloso. Entonces tengo en ellos verdaderos amigos y verdaderos músicos que me ayudan a sostener esto que es parte de mi trabajo, pero también parte de mi fe, si querés. Y de ellos también sigo aprendiendo. Eso es maravilloso. Gracias a Armando de la Vega y gracias a Sergio Rivas, porque sin ellos esta música que hoy has escuchado no existiría.
En algún momento te fuiste a estudiar biología a Córdoba. Yo vivía en Córdoba, así con mis vivías viejos. Vivía, sí, en un momento fuimos, a los 12 años me fui a vivir a Córdoba. Lo trasladaron a mi viejo al ferrocarril. Bueno. Y yo era músico de orquestas, empecé a tocar con orquestas ahí, en Córdoba. Pero la música era como una mística, ¿sabes? Era como algo de salir a la noche y ganarse una minita. La bohemia. La bohemia. ¿Y cuál, en esa época del adolescente ya músico, quiénes eran tus referentes? ¿Quiénes te movían el chispero? Sí, yo empecé por tener una sensibilidad particular con la estética de Horacio Salgán. Salgán. Para mí es el cielo de la música. Me parece que es un nivel por pocos alcanzado. Horacio, yo siempre digo que es como el rey Midas. ¿Viste? El rey Midas, que todo lo que tocaba lo transformaba en oro. Sí. Bueno, yo creo que todo lo que toca lo transforma en música. Y además también tenía una estética personal, una impronta, ¿no? Obviamente. Era un esteta Obviamente. en todo sentido. Entonces, siempre me gustó entender cosas, entender el mundo de alguna manera. De manera que la biología se presentaba a mí como una posibilidad de entender el mundo, lo cual es cierto, desde otro lado, desde otro aspecto. Y terminé mi secundaria y me metí en la Facultad de Ciencias Exactas con la idea de ser biólogo. Yo iba a ser investigador. ¿Hiciste un par de años? No, hice más, hice como 4 años. Ah, y si te avanzaste. Sí, avancé bastante, sí. Es más, tenía ganas ya había decidido que iba a ser genética vegetal y todo eso. Pero bueno, el bandoneón seguía siendo mi modus vivendi, mi modus fascinantis. ¿Y cuándo sucedió? Y bueno, ahí pasó un caso. Yo creo que cuando mi viejo decidió, a ver, me parece que cuando en la casa de aquel polaco vecino frente de casa, cuando yo escuché por primera vez el bandoneón, ahí se produjo en mí un quiebre. Cuando tiempo después mi viejo, con sus esfuerzos, imagínate para los bolsillos flacos de un ferroviario, comprarme un bandoneón. Esto es casi impensable. Cuando me compró un bandoneón, creo que se produjo otro quiebre, porque yo percibía de él no solamente algo que a él le gustaría, sino como un permiso también. Que mi viejo tuviera ese gesto, aún sabiendo que yo iba a ser doctor. Él no sabía bien lo que era la biología, pero su único hijo, estaba en la facultad. Mi hijo el doctor sería, ¿no? Eso es muy importante. La otra cosa importante fue que cuando una vez descubrí una música rarísima en Córdoba, alguien estaba escuchando en un lugar, y dije, ¿qué es eso? Una música donde se escuchaba un bandoneón. Y alguien me dijo, es un tal Piazzolla. Y dije, ¿quién es ese tipo? Años 60 te estoy hablando. Quizás antes, 58, por ahí. Yo tenía 18 años. Y quedé enloquecido porque sentí que ahí había un germen y que había una cosa críptica, como un mensaje que no es que estaba dirigido precisamente a mí, pero que había como algo que había que descifrar, que había que meterse en eso. Algo. Como si estuviera escrito en código. Sí. Y entonces me lancé hacia él, hacia eso, y empecé a escuchar esos discos, y empecé a analizar esa música, y me convertí en un apóstol de ese movimiento que surgía, y Astor en ese momento empezaba a hacer todos sus líos que hacía, que si el tango, que si no el tango, que si lo moderno, que no lo moderno, y organizé un grupo, aún sin saber armonía, ni composición, ni nada. Mirá, allá en Córdoba, el deseo que yo tendría, que organicé un grupo con muy buenos músicos de la Orquesta Sinfónica, un octeto rarísimo con cuarteto de cuerdas, vibrafón, flauta, timbales, con lo que había. Y ese grupo lo escuchó Astor una vez en una precaria grabación que habían hecho en la radio. Y cuando escuchó eso, y me felicitó, yo no podía creer que Piazzolla, ese músico a quien yo admiraba muchísimo. Y que tocaba esas cosas raras. Claro, escuchara eso y me felicitara. Y entonces me dijo la frase que es la que me dio vuelta. Y me dijo, ¿por qué no te venís a Buenos Aires? Obviamente a desarrollar eso porque era más probable que tuviera más posibilidades que en Córdoba. Y yo le dije, sí, y quedó ahí. Y a los 2 o 3 meses, Astor se anuncia un concierto en el teatro más grande en Córdoba, que en ese momento se llamaba Rivera Indarte, ahora se llama San Martín, como si fuese el Colón acá. Y va con su quinteto. Entonces pide a los organizadores del teatro que ubiquen a este Chico Mederos. Que te ubiquen a vos. Sí, para que yo hiciera la introducción de su concierto, como hoy le llaman telonero. El telonero. Subimos y tocamos con mi quinteto. Yo miraba y estaba Astor con su quinteto en un palco mirando.
Yo me pellizcaba, digo, esto no puede ser cierto. Y tocamos 4 o 5 temas, y bajamos y siguió él, hizo un concierto maravilloso, fue una noche espléndida. Y cuando terminó eso, Astor y yo caminando salimos del teatro, ponele a tomar un café. Y cruzamos la calle y justo frente al teatro estaba la Facultad de Ciencias Exactas, donde yo todos los días iba con mi guardapolvo y mi libro de microbiología. Y justo, él ni sabía, se para ahí y me dice, repitiendo lo que me había dicho 2 meses antes en la radio, y Rodolfo, ¿cuándo te venís a Buenos Aires? Y yo miré para arriba así y leí Facultad de Ciencias Exactas, ¿no? Que era un dedo que me decía, ¿y las expectativas de tu viejo? ¿Y la biología? ¿Y vas a ir a la aventura sin saber qué va a pasar? Digamos, un crítico terrible. Entonces, mira, te cuento esto y me emociono porque lo miro a Astor y le digo, ¿y qué hago con la biología? Y Astor me dijo lo que me dijo siempre, como así sin pelos en la lengua, déjate de joder, deja la biología para los biólogos, vos sos músico. Y a la semana estaba en Buenos Aires en una pensión. Este aparato, este instrumento en realidad, más que aparato, que se mueve, viene de... No sé a cuál te referís. Viene de... a los dos. Viene de Europa, ¿no? Los bandoneones son... ¿Y cuál es tu idea de por qué se quedó, por qué se clavó en Buenos Aires el bandoneón? Que debe estar en otros lados, pero, digamos, en Buenos Aires se clavó, se ató. Eso no se sabe bien. No se sabe. Yo no soy tampoco historiador. No, pero bueno, ¿cuál es tu idea? Y es probable que haya venido de manos de algún marinero que recaló en Buenos Aires y que tuvo que venderlo para pagar la noche de pensión, digamos. Eso es una de las tantas hipótesis. Es posible. Y que luego algún italiano lo haya visto y haya querido recordar sus canzonetas de napolitanas y haya tocado eso. Y de ahí aparecieron los Arola, los Bardi, los De Caro y los Piazzolla. ¿Por qué está en vías de extinción? ¿No se fabrica más? No, el bandoneón, digamos, bandoneones se fabricaron en distintos lugares, en Italia, en Rusia, en Brasil incluso, y obviamente en Alemania. Pero los instrumentos que verdaderamente llegaron acá a Buenos Aires y que verdaderamente nosotros, los tangueros, han aceptado como válidos y verdaderos y muy profundos y muy ricos, han sido estos, que son alemanes. Que son de una única marca, los AA. Sí. Esa fábrica dejó de fabricar en la Segunda Guerra Mundial. Algunos dicen porque se destruyó, otros dicen que porque el acero era tomado para cuestiones bélicas. Entonces el acero de las voces no existía más, no se podían fabricar. Sea cual fuere, dejaron de fabricarse.
obviamente también y los otros aceros no rinden, Bueno, esto. pareciera que no. Ahora hay algunos luthiers, en Alemania hay 2, en Holanda hay 1, y acá están fabricando. Y bueno, yo los aliento a que lo hagan. He probado los instrumentos esos, pero están lejos de sonar como estos. No es lo mismo. Y dentro de los AA que tenés, ¿hay diferencias notables entre unos? Ninguno es igual. Ninguno es igual. Como las personas. Es muy loco, porque el bandoneón es estéreo antes de la estereofonía, porque suena Sí. por la izquierda y por la derecha, los Así graves es. y eso es notable, Sí. ¿no? Que ya de entrada necesitaba 2 micrófonos. Bueno, al principio le ponían un micrófono solo, seguramente. Sí, probablemente, no sé. Pero la verdad es que sí, es natural. El único instrumento estereofónico natural. Claro, que suena por acá una cosa y por allá suena otra cosa. Y La que verdad si te es que pones al frente lo podés escuchar de esa Sí, manera, ¿no? sí, absolutamente. Acústicamente frente, Sí. frente Muy, al muy instrumento. inteligente. Este instrumento surge, bueno, ya todos saben eso, ¿no? Dicen como sustituto del órgano. Es un órgano portátil. Un órgano, claro. Ahí donde el órgano no se podía sacar, por sus dimensiones, a ceremonias religiosas callejeras. ¿Y las notas de los botones son iguales en todos? Estos instrumentos tienen todos la misma disposición. La misma disposición. Lo que pasa es que toda la gente cree, hay un mito en esto, y dicen, uy, el bandoneón debe ser difícil porque las notas no están ordenadas como en el piano o como en cualquier instrumento, donde van subiendo de una en una, cada vez más agudo o más grave, ¿sí? Como una progresión 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está de cualquier manera. Entonces, esto la gente piensa que lo hace más difícil. En realidad no lo hace más difícil, porque un teclado de escribir, Tiene la letra el puesta de abecedario no cualquier está. manera. no. Sí. Y sin embargo, en la mano se acostumbró a hacer eso. Y puede hacerlo a altas el problema velocidades. sería si esto cambiara todos los días. Claro. Una vez que está, no cambia nunca más, es así. Y los dedos aprenden esto u otro. Nunca los dedos me dijeron, ay, qué difícil que es esto. Ellos aprenden esto y esto Y eso anda no perfecto. cambia. Y anda perfecto.
Todos los instrumentos musicales funcionan como un transmisor, es como, ¿no? Uno digita y hay como una cosa del alma, vos tenés la música en la cabeza y el instrumento la expresa. Es como una prolongación. Sí, todos los instrumentos son emocionales, pero el bandoneón tiene algo. ¿Por qué es tan particular? Es culturalmente particular para nosotros, porque yo crecí escuchando la radio de pequeño y los bandoneones significa lo que significa para mí, que lo escucho y estoy en Napalaguazú y se me presenta Buenos Aires y se me cae una lágrima. Bueno, pero digamos, una cosa es la memoria histórica. Si uno tiene asumido, incorporado el bandoneón a una música, bueno, esa música es con eso. Independientemente de si eso está bien, si fue el instrumento más adecuado, está asociado a eso y es eso. Otra cosa son las virtudes propias del instrumento, que podría haber sido aceptado por el tango o no, fue aceptado, quizás por esas mismas virtudes, pero digo, yo quiero separar, soy como el biólogo ahora, que separa el hidrógeno del oxígeno, ¿no? Una cosa es recordar, pensar en el bandoneón como algo inseparable del tango, eso es cultural. Otra cosa son las virtudes de este instrumento, como las de muchos, quizás las de todos. Todos los instrumentos tienen sus maravillosas formas de ser. Sí. Este instrumento funciona con el aire. El aire es una columna que está dentro del fuelle. El fuelle es un pulmón. Sí. Entonces, el aire o bien se incorpora cuando yo abro, o bien se expulsa cuando yo cierro. Pero según la fuerza que yo le imprima al fuelle, según la fuerza con que yo oprima la tecla, según el ataque que le dé a cada tecla, y según otra cantidad de acciones que sería largo de enumerar, sí, y que a lo mejor ni siquiera yo sabría enumerar, logran diferencias tan sutiles, y a veces no tan sutiles, pero tan enriquecedoras, que es ahí donde un bandoneonista no se parece al otro bandoneonista, aunque tocasen las mismas notas. Y eso que me estás diciendo, vos podés ahora hacer, es gráfico, y quiero entenderlo viéndolo. Haceme, por ejemplo, eso, cómo una tecla puede sonar de diferentes maneras o sentir de diferentes maneras, según cómo la apretás, según cómo le pegás, según cómo le haces. Sí, por ejemplo, si yo dijese esto, o digo, ya dije otra cosa, son las mismas notas. Sí. Gardel diría que eso es volver, todos diríamos eso, ¿no? Está bien. Pero no es igual. No, suena muy diferente, tiene ahora, otro ataque. Mira acá, yo dije, digo, son colores distintos. Es el mismo café, con más azúcar, con menos azúcar, amargo, más fuerte. Es el café. Pero ¿cuántas posibilidades de disfrutarlo hay? Esto el instrumentista no solamente debe saberlo, debe desarrollarlo y debe adiestrarse para lograrlo. Cuantas más posibilidades pueda sacar de ese instrumento, más allá de pasarse la vida tocando notas, que eso es otro problema. Sí. En realidad estudiar música no es estudiar solamente las notas, es ver cómo puedo enriquecer las notas esas que voy a tocar con las diferentes sabores, si vos querés. Uh-huh. Y también a la poesía, que el poeta usa la misma palabra que usamos todos y te lo dice. Por supuesto. De una manera que te Pero dicho por pensando. Alguien y dicho por otro es Cambia, distinto, más allá del color de la voz. Exactamente, es la intención, es la Sí. sensibilidad. Y dicho por la misma persona hoy y más tarde es distinto también. Puede ser distinto. Porque su emocionalidad lo conduce para otro lado. Esa cosa errática, que no tiene la cibernáutica, que es muy exacta, es lo que me gusta de este instrumento.
Pugliese era comunista. Entonces, ¿es así o es un mito? Que la banda funcionaba así. Era afiliado al Partido Comunista, y yo siempre respeté su posición. Pero Osvaldo en particular, creo que estamos hablando de alguien que es como una especie de piedra filosofal, ¿no? Creo que Osvaldo tuvo en sus manos y pudo compartirla con nosotros, quizás porque era comunista, esos secretos, ¿no? Que no siempre se puede compartir. A veces el músico tiene esa especie, esas ingenuidades un poco adolescentes, ¿no? Descubrí esto y lo voy a guardar en una caja fuerte, que no se enteren, una cosa un poco críptica, ¿no? Más ego. Sí, cuando en realidad la música, una vez que uno la hace, ya no es de uno, es de todos. Más allá que uno vaya a Sadaic a cobrar los derechos de autor. Y qué suerte, qué lindo que sea, qué lindo que eso que yo toqué te haya penetrado y de alguna manera te hayas apoderado de eso. Es maravilloso eso, ¿no? Entonces, creo que esto tenía don Osvaldo, ¿no? Y vos llegaste a él después de Piazzolla. O sea que ya estabas, de alguna manera, inoculado por el virus Piazzolla. Sí. Cuando llegaste. Por el virus Piazzolla, pero no solamente... Bueno, digamos, yo estaba entusiasmado, obviamente, con su estética. Que fue muy curiosa mi evolución. Yo cuando tocaba en orquestas típicas en Córdoba, en los 14, 15 años, 16 años, teníamos muchísimo trabajo, bailes. Y los bailes... se convocaban a dos orquestas, una orquesta típica y una orquesta de jazz, sí, que después fue característica con el tiempo. Y o tropical eran. Pero eran orquestas de 12, 14 músicos. Sí. Entonces cuando la orquesta en la que yo estaba, terminábamos de tocar y bajábamos, y mis compañeros se iban a tomar un café por ahí esperando hacer la segunda entrada, y toda la gente en el baile, bailando, yo me quedaba en el borde del escenario mirando que ahí subían los músicos de jazz. Y desde ese momento yo empezaba a tener como una especie de curiosidad, muy biológica si querés, muy de poner el microscopio y ver cómo, de querer comprender el mundo. Y ese mundo era maravilloso, eran músicos que tocaban, pero era otra música. Y me metí en me empezó como a tener, empecé como a tener como una especie de deseo, de apetito. Entonces cuando entré con Osvaldo, no solamente había pasado Piazzolla por mí, había pasado todo eso. Entonces estaba como con una necesidad de hacer otra cosa. Creo que la dictadura militar también me empujó a hacer otra cosa, porque nos empujó a muchos a hacer otra cosa, algunos a irse del país incluso.
Pero bueno, yo veía que el tango se nos estaba yendo, como definitivamente se fue, se estaba quedando al costado de un camino, los grandes músicos se estaban haciendo viejos, se llenaban de artrosis y se morían, costumbre, como decía Borges, rara costumbre que tiene el hombre de morirse. Y entonces el tango se nos estaba despidiendo como abrazar un rencor, diríamos, ¿no? ¿Y qué me quedaba a mí? ¿Qué música es la que yo tenía que hacer en un Buenos Aires que estaba como enrarecido, muy salpicado de militares y de represiones y de cosas? ¿Qué hacer? ¿Y qué surgía en ese momento? Y surgían músicos como Luis Alberto Spinetta y tantos otros. ¿Y qué escuchaba yo? Y bueno, yo escuchaba a Emerson, Lake and Palmer, Yes, Focus, todos esos grupos, y es obvio que eso me tenía que dar como una sensación de deseo de manifestarme en una música que, si ya no era el tango, ¿qué es la música? ¿Cómo tenía que ser la música de Piazzolla, de Buenos Aires? Porque alguien me podría decir, bueno, pero Piazzolla, está bien, pero Piazzolla estaba haciendo su propio camino. Y yo siempre creí que seguir el camino de Piazzolla era meterse en una telaraña de la cual era muy difícil salir. Yo creo que ninguna fruta crece a la sombra de un gran árbol. Tiene que salirse de esa sombra. Y salirse de esa sombra era reunirme con esos músicos jóvenes y frescos con quien hice ese grupo al que llamé Generación Cero. O alguien me lo recordó. Generación Cero. Sí. Pero hay discos. Los disqueros, sí. Hay discos, los disqueros claro. no sabían dónde poner esos discos. Sabían si era rock, si era tango, si era clásica, qué era. Y estaban en las bateas más inverosímiles. Pero esta cosa fue, qué curioso, mira Lalo, esto fue como empalideciendo. Mi mujer, que es muy perceptiva, me decía, cuando terminaba de tocar, terminábamos con Generación Cero, y la gente aplaudía, entonces me decía, ¿cómo estás? Y yo, medio, bien, y me decía, pero no estás contento. Miraba el tercer ojo, ¿no? Y pasó el tiempo y yo sentí como que ya no tenía que hacer eso, que estaba tocando algo que no era mío, que no me terminaba de representar. ¿Pero qué era? Eso fue una crisis existencial muy dura que sufrí. Yo dejé 5 años, no toqué más. No escribí más, me alejé, me encerré. 5 años me encerré en mi música. casa, sí, me encerré en mi casa. Tenía alumnos, vivía de los alumnos. No sé Estabas qué, perdido. Estaba perdido. Estabas perdido. Habías Y un perdido el día rumbo. un día me convocan para... Se funda la Escuela de Música Popular en Avellaneda. En esos años desarrollé una tarea maravillosa que es hacer una orquesta típica con estudiantes. Todos me decían, estás loco. Y bueno, finalmente la hicimos. Como pude, conseguí músicos, estudiantes, los preparé uno a uno, despacito, dedo por dedo, arreglo por arreglo. No sabés cómo trabajaba. Y tenía un entusiasmo maravilloso. Y un día estaba tocando con la orquesta de la escuela y me vi en la fila de bandoneones, hago así porque me miro para los costados y son la fila de bandoneones de una orquesta. ¿Cuánto es una típica? Más o menos? 4 bandoneones, 4 violines, viola y violonchelo, que yo agregué porque soy poderoso, con trabajo y piano. No, sí, bueno, y guitarra. Entonces estábamos ahí. Y me sentí tan contento. Entonces, y volví a casa después de una de esas clases, de esos ensayos, y mi mujer me dice, hoy estás contento. Y dije, ¿será que yo tengo que volver a la orquesta típica? Todos me decían, Medero, ¿estás loco? Sí, probablemente. La formé. ¿Qué pasará con el tango, ¿no? Ya que hablamos de que uno cambia, muta, aparecen cosas, desaparecen, pero sin embargo, Bach o Beethoven, uno lo sigue escuchando, o sea, son Claro. músicas que siguieron. ¿Pasará lo mismo con el tango por ahí que se recreará en otros músicos, seguirá siendo como una música de referencia en el tiempo, porque es un fenómeno mundial también, como lo fueron los clásicos, ¿no? O del Renacimiento, del Romanticismo. ¿Qué te parece que pasará con todo esto? Lejos de vaticinar, sino sencillamente de dejar que tu cabeza lo mire. Yo tengo una idea que voy a comentártela. A veces, no sé si no la habré dicho con la suficiente claridad, sé que ha generado cierta reacción, pero yo creo que uno no puede ser ingenuo. Tampoco puede ser tan egoísta en pensar que las músicas son eternas. A ver, el ser humano transita por épocas, por etapas, va generando etapas, períodos. El Renacimiento, antes estuvo el Medioevo, etc. Las músicas van reflejando eso. Uh-huh. El barroco existió desde un comienzo y concluyó con Juan Sebastián Bach. Luego apareció, más allá de los periodos de transición,
que son confusos, que no se sabe bien, que hay un poco de lo que había, pero empieza a haber un poco de lo que hay sin todavía consolidarse. Se mezcla un poco todo. Que son los hijos de Bach, y aparece el clasicismo, periodo maravilloso, los Beethoven y los Mozart. Luego termina eso y aparece el romanticismo, Chopin, Liszt y otros más. Y así. El tango lo mismo. El tango es un producto acabado, quiero decir, acabado en sí mismo. Sí. No hay que hacerle más nada. Es una pintura que ya se le hizo el último pincelado. Solo hay que alejarse y mirarla y disfrutarla. Sí. Entonces yo voy a escuchar Beethoven. Me encanta tocar Bach, pero no puedo pensar que esa es una música actual. Y no puedo pensar que un músico hoy escriba así, más allá que técnicamente podría. Digo, no sería sincero. Hoy es necesario otra música. El tango quedó como una especie de valor estético del mundo. Sí, como un ícono cultural del mundo. Como quedó liso, como quedó... Y en eso su vida es eterna. En eso su vida es eterna. Cuando yo digo que el tango ha muerto, digo que ha muerto de la cotidianeidad, ha muerto de la representatividad. Hoy la gente no está representada por eso. Y si no, salgamos a la calle y paremos a 10 personas y preguntémosle qué escucha. Y entonces es eso. Entonces digo, el músico joven, incluso los músicos que están haciendo tango, tienen un problema que no teníamos nosotros. Nosotros nos desarrollamos en una olla donde era todo tango. Por lo tanto, salíamos con olor a tango. Ahora hay muchas ollas. Ahora esa olla ya no existe más. Aquellos músicos se murieron. Entonces, la única vía de acceso es in vitro. Tienen que escuchar discos, porque el tango no está vivo. ¿Con quién un pibe joven que quiere tocar bandoneón? ¿Dónde va a ir a tocar? ¿Con quién va a ir a tocar? Y entre ellos se agolpan e intentan hacerlo. Y está muy bien. Y está muy bien que recuperen aquellas músicas y que copien de aquellos estilos. Pero tienen que tener la mirada puesta en el futuro. Y el futuro viene de ese pasado, pero tiene que estar sustanciado de aquello, pero tiene que tener otra forma de ser. Si esto no ocurre así, terminamos haciendo una copia turística cuyo valor es sospechoso. O caemos en esa cosa proteccionista. Prefiero recostarme ahí, escuchar lo que ya pasó, toco lo mismo que se tocaba antes, y quedarse en la caja de fotos, de fotos, ¿no? Y creo que no, creo que hay que salir adelante a hacer cosas, tomando esa esencia, porque sin esencia tampoco.
Rodolfo Mederos, un placer haber compartido este encuentro en el estudio contigo. Fuerte el aplauso. Rodolfo. Gracias.